Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiosos. Inicialmente quiero presentarme. Mi nombre es Enrique Villamizar y soy uno de los docentes que lleva a cabo el desarrollo de este curso. Yo soy ingeniero en mecatrónica y candidato a magíster en automatización industrial. Tengo alrededor de 3 años de trabajar como docente en educación superior y actualmente me encuentro vinculado a la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, pues, si se dieron cuenta, el módulo anterior lo trabajó otra persona, otro profe, dado a que esta materia relacionada con la electricidad básica y los cálculos eléctricos es una alianza que se realiza entre eh, el Departamento de Ciencias Básicas o Áreas Básicas y el Departamento de Electrónica y Mecatrónica. Entonces, la parte del módulo 2 y el módulo 3 estará a mi cargo. Y pues inicialmente quería presentarme ya que supongo que la mayoría no me conoce. En este momento saludo a Luis Hernando que se encuentra en línea. Igualmente esta conferencia será grabada para que los demás estudiosos la puedan visualizar posteriormente. Bueno, entonces viendo un poco sobre los temas que hemos tratado en la estructura temática del curso, se dieron cuenta que el segundo módulo se enfoca mucho en la parte de control y en la parte eh, de potencia, ¿cierto? Vamos a tener una parte de control y una parte de potencia. Entonces quiero que trabajemos en este encuentro. Eh, Inicialmente les voy a mostrar dos herramientas que son muy útiles para nuestros cálculos. Seguramente ustedes pueden hacer que ya conozcan alguna de ellas, tanto para la parte eléctrica como para la parte electrónica. Entonces vamos a partir desde lo más básico, que es un simulador para toda la parte de instrumentación electrónica, y luego nos vamos a meter con el tema de control de motores. Entonces va a ser muy parecido al ejercicio que ustedes tenían que desarrollar para este módulo. Hola Luis Hernando, buenas tardes. Entonces vamos a iniciar con la presentación y estaré revisando pues si hay alguna pregunta. Trataremos de estructurar la presentación de manera que en la última parte pues solucionemos las preguntas que puedan surgir. Entonces la primera herramienta que yo les voy a presentar, de pronto ya la conocen ustedes, es el software Proteus. Este software nos permite hacer diagramas, hacer cálculos, hacer simulaciones y es muy enfocado sobre todo a la parte electrónica. Como en nuestros dispositivos electrónicos se aplican todos los principios de la electricidad, entonces este software pues también nos permite visualizar toda esa parte. ¿Qué inconvenientes tiene este software? Que es pago, es decir, que hay que pagar una licencia para poderlo utilizar. Igual hay una versión de prueba que ustedes pueden, por decirlo de alguna manera, cacharrearla y ver pues si les gusta y les sirve para futuras aplicaciones. No recuerdo bien, creo que son como 15 o 20 días que el software tiene de prueba para que ustedes utilicen la herramienta. Entonces lo que yo voy a hacer acá es a crear un nuevo proyecto y vamos a hacer la revisión de esos conceptos básicos de medición de corriente y de voltaje en un circuito básico. Entonces vamos a darle un nombre que sea así, circuito básico, para realizar todas estas pruebas. Entonces acá simplemente siguiente, siguiente a todo, hasta que nos salga la interfaz de trabajo. Entonces esta es nuestra interfaz de trabajo. En la parte superior vamos a tener una serie de herramientas. Inicialmente pues todo lo de guardar o abrir archivos que ya hayamos construido. Luego donde están estos iconos como si fuera un reproductor de audio, vamos a tener las herramientas para poder simular nuestros circuitos y las demás herramientas pues ya son para presentación, para acercar o para alejar, para la visión de nuestra interfaz general. En la parte izquierda, fíjense que vamos a tener otra barra de herramientas en la cual contamos con los distintos dispositivos que podemos utilizar para la simulación de nuestros circuitos.
¿Cuál es la ventaja de utilizar este programa Proteus en comparación a los que uno encuentra en línea? De pronto el que ustedes utilizaron para la primera práctica, y es que tiene una librería muy grande de dispositivos electrónicos. Es decir, que acá podemos encontrar desde una resistencia, cualquier tipo de transistor, cualquier tipo de microcontrolador, cualquier tipo de dispositivo electrónico lo podemos encontrar en este software. Entonces es una ventaja muy grande. Entonces vamos a construir el circuito básico de nuestra, pongámoslo así, fuente, resistencia y LED para hacer el encendido de un LED. Entonces acá donde está el icono de la P, que es de la primera parte, eh, acá en nuestra herramienta izquierda, vamos a colocar, vamos a cliquear P para que se nos abra la librería de todos los dispositivos. Entonces, si navegamos un poco por ahí, vamos a encontrar una serie de distintos tipos de dispositivos electrónicos que podemos utilizar para hacer nuestras simulaciones. Y esto es muy útil en caso de que nosotros hagamos los cálculos en el papel y los queramos probar en, digamos, en una simulación si no contamos con los elementos reales. Entonces vamos a buscar primero nuestra fuente de alimentación. Bueno, este software está en inglés, entonces tenemos que tener noción de algunos conceptos básicos de inglés, pero no, pues no son nada complejos. Voy a buscar una fuente de alimentación, entonces la traducción de fuente en inglés sería source o source, que sería fuente de alimentación. En este caso pues vamos a trabajar con corriente directa, entonces busquemos una fuente de corriente directa. Entonces fíjense que tenemos unos iconos que ya se nos hacen conocidos de lo que hemos visto en los contenidos del curso. Entonces una batería, pongan ustedes que puede ser una pila cualquiera o una batería de 9 voltios. Nosotros configuramos esa, esa cantidad de voltaje disponible en las fuentes. Acá vamos a tener una fuente de corriente y acá vamos a tener una fuente de voltaje. Entonces utilicemos para este caso nuestra fuente de voltaje. Listo, al darle doble clic ya la vamos a tener seleccionada. Ahora vamos a buscar una resistencia. Entonces escribimos res y doble clic. Después establecemos el valor. Ahora vamos a buscar un LED. Entonces acá tenemos distintas variedades de LEDs. Voy a usar uno de los más comunes, que en este caso va a ser el que tenga este icono y que cuando se encienda el LED se ponga verde. Listo. Esos son mis tres elementos principales. Vamos a empezar a construir el circuito. Primero seleccionamos la fuente, la vamos a colocar. Entonces voy a acercar un poco para poder visualizar de mejor manera nuestro circuito. Ahí tenemos nuestra fuente. Vamos a ubicar la resistencia. Vamos a hacer todo el circuito en serie. Y por último vamos a colocar el LED. Simplemente vamos a unir nuestros elementos. Simplemente de punta a punta los vamos a ubicar. Listo, ya tenemos armado el circuito básico para nuestra práctica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A darle valores a cada uno de los elementos que tenemos presentes. Entonces, esta resistencia, como estoy trabajando con un LED, lo tradicional es que ubiquemos un valor de 220 ohmios. Y a nuestra fuente de voltaje vamos a trabajar con algo básico, una fuente digital que sea de 5 voltios. De 5 voltios. Acá donde dice voltaje, colocamos 5 voltios, 5V. Entonces ya tenemos mi circuito, nuestro circuito montado básico. Vamos a simularlo. Es decir, como si animáramos en la realidad lo que nosotros estamos estableciendo. Entonces al momento de darle play, fíjense que el LED se encendió. Y ahí estamos simulando el flujo de corriente de nuestra fuente que pasa por la resistencia y pasa por el LED. Listo. Ahora si nosotros queremos hacer un análisis, por ejemplo, de voltajes, de corrientes presentes en el circuito, pues tenemos una serie de herramientas que nos van a ayudar con esos cálculos. Entonces me voy a ubicar acá en este icono a la izquierda. Fíjense que parece pues un medidor.
y ahí van a estar todos los distintos dispositivos multímetros que podemos utilizar. Entonces vamos a ubicar un voltímetro para poder calcular el voltaje presente en la resistencia, y vamos a utilizar también un voltímetro para calcular el voltaje presente en el LED. Entonces recuerden que para poder medir voltajes tenemos que hacerlo en paralelo con nuestros dispositivos electrónicos o eléctricos. Entonces hago el paralelo entre la resistencia y el voltímetro. Y ahí ya quedaría montado los dispositivos de medio. Volvamos a dar play para simular. Entonces fíjense que al momento de hacer la simulación me marca que por la resistencia hay un voltaje de 2.76 voltios, mientras que en el LED el voltaje que estamos simulando es de 2.4 voltios. Entonces nosotros podemos hacer uso de las leyes de Ohm para probar si eso que nos está mostrando el circuito es en realidad cierto según los cálculos que planteamos y los valores que le estamos dando, en este caso a la resistencia y a la fuente que está presente en el circuito. Vamos a hacer un cálculo adicional y vamos a medir la corriente que pasa por nuestro circuito. Recordemos que tenemos elementos en serie, por lo tanto van a tener la misma corriente. Entonces voy a quitar los cables que habíamos planteado inicialmente y vamos a ubicar un amperímetro de corriente directa. Listo, ahí tenemos nuestro amperímetro. Simplemente lo vamos a conectar a la terminal entre la resistencia y el LED, y es hacer un circuito en serie básicamente. Entonces, bueno, voy a volver a colocar el voltímetro que teníamos hace un momento. Lo voy a colocar acá arriba. Hay que tener cuidado de modo que nuestros elementos no se crucen con las líneas de conexión de los otros elementos. Bueno, qué pena ahí que se vea tan desordenado, pero creo que se entiende la idea. Entonces vamos a simular y ver el flujo de corriente que está marcando. Ya tenemos los valores del voltaje que nos brindan nuestros voltímetros. Bueno, acá vamos a cambiar este que seleccioné es de corriente alterna. Nos está funcionando, pero la idea es utilizar uno de corriente directa. Listo. Si se dieron cuenta, el amperímetro está marcando eh, el valor de la corriente en amperios. Como es un circuito básico de electrónica, no nos sirve que marquen amperios, sino convirtamos esas unidades a miliamperios para tener una visión más clara de la corriente circundante. Listo, entonces fíjense que la corriente que atraviesa el circuito para una fuente de 5 voltios es de 12.6 miliamperios, y los voltajes en la resistencia va a ser de 2.76 voltios y en el LED de 2.24 voltios, perdón. Entonces pues es una herramienta muy sencilla y tiene muchos parámetros para poder hacer prácticas de diverso tipo. Inclusive podemos llegar a simular un Arduino acá en este programa tan completo. Mi invitación inicialmente pues es a que lo utilicen. Si tienen dudas pues me las pueden consultar. Aunque es un software de pago, hay una versión de prueba que pueden utilizar para la parte de electrónica. Búsquenla así como aparece, Proteus. Listo, este es el primer software que les quería mostrar para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. Ahora vamos un poco
pues más específicos a nuestro campo de estudio del módulo 2, que era el tema de control y de potencia, específicamente de un motor trifásico. Entonces, para esta segunda parte eh, de la presentación, vamos a utilizar un programa que se llama CADE Simo. Entonces, lo voy a ubicar en mis archivos. Entonces, bueno, si quieren saber más de este programa, lo pueden buscar por ahí en internet, encuentran muchas versiones. Es este que yo tengo acá. Se llama CADE Sim, como aparece ahí en la ventana. Entonces, al momento de ejecutarlo, tenemos esa estructura. El programa pues necesita una contraseña, que si nosotros la sabemos, se la suministramos. Y ya podríamos trabajar específicamente para diagramas eléctricos, y en este programa también podemos hacer simulaciones de los diagramas tanto de mando como de potencia, de bueno, algunas actividades comunes en el sector industrial. Entonces, lo que yo quiero plantear acá en esta parte de la práctica es algo parecido a lo que ustedes tenían en el laboratorio que realizaron para el módulo 2 en la parte de control de un motor trifásico. Entonces a ver si puedo agrandar esto para que lo veamos mejor. Y fíjense que tenemos estructurado como si fuera un plano eh, de, una, de una norma determinada, ¿cierto? No recuerdo, creo que son las normas DIN las que nos dan este tipo de planos. Listo. Entonces vamos a montar nuestros dos circuitos, el de potencia y el circuito de mando. Vamos a hacerlo en dos fases. Entonces, digamos, en esta fase voy a especificar acá que es el circuito de potencia. Ahí va a quedar nuestro circuito de potencia. Y vamos a colocar nuestro circuito a la derecha de mando. Vamos a colocarla por acá. Listo. Entonces, recordemos que era un motor trifásico, es decir, que tiene tres líneas de alimentación o tres líneas de potencia, una línea de neutro, y cada uno de esos elementos los vamos a ir agregando según pues esa revisión que hicimos anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a colocar son nuestras líneas de potencia. Entonces, estas las podemos encontrar acá, y esta sería la línea de alimentación trifásica y del neutro. Luego voy a utilizar un disyuntor, es un interruptor manual, digamos, como para poder energizar el circuito. Entonces ubiquemos el espacio de disyuntores en la parte superior. Y vamos a buscar el que nos permita configurar nuestras tres líneas de potencia y la línea de neutro. En este caso, este es el que nos sirve. Y fíjense que estos esquemas que les estoy mostrando son exactamente los mismos que ustedes tenían allá en la descripción de la simbología. Ahora voy a utilizar un contactor automático. Entonces este es el que se comunica con la bobina de control para poder hacer la distribución de la energía y que nuestro motor comience a andar. Por lo general, cuando nosotros construimos un diagrama eh, de, de potencia, y en la vida cotidiana, en la vida normal, cuando trabajamos con motores, tenemos que utilizar unos relés como artefactos de protección del motor
Algunos que protegen de sobrepicos eléctricos y hay otros que protegen de altas temperaturas. Acá vamos a utilizar uno genérico para la línea de protección. Entonces vamos a ubicar nuestros relés. Listo, entonces acá tenemos el de las tres líneas. Y finalmente busquemos el motor. Como es un motor trifásico, miremos el que tenga las tres líneas de alimentación. Bueno, yo creo que este nos funciona perfectamente. Sí, tiene las tres líneas de alimentación y tiene la línea de neutro. Listo, estos serían los elementos básicos de mi circuito de potencia. Ahora esta herramienta, acá aparece como cables y conexiones, es la que vamos a utilizar para poder interconectar todas nuestras líneas y todos nuestros elementos. Entonces voy a seleccionar este que tiene las tres líneas para hacer una sola configuración. Para poder hacer las conexiones debe ser un clic sostenido hasta encontrar la herramienta de conexión. Y hacemos lo mismo con todos los elementos presentes, entonces con el disyuntor, acá el contactor, el relé y el motor. Y conectemos con una línea azul que es la que se utiliza normalmente para el neutro, la conexión directa de la línea de neutro. Listo, acá como el relé no tenía ese otro contacto, pues lo hacemos directamente. Ese es el circuito de potencia. Vamos a construir ahora el circuito de mando. Entonces inicialmente tenemos la línea pues de control, cualquiera que sea su valor, puede ser 24, 12, 5 voltios. Eso depende de los dispositivos de control que tengamos allá. Recordemos que cuando hablamos de mando nos vamos a la parte electrónica y la parte de mando es la que nos permite controlar el circuito de potencia. Entonces por lo general vamos a tener ahí bajos voltajes, 24, 12 o 5 voltios. Como lo que vamos a hacer es a controlar, mientras que en la línea de potencia es donde vamos a trabajar con voltajes y corrientes elevadas. Entonces en esa línea de potencia pues vamos a tener voltajes de 120, 220 y etcétera, depende pues del consumo como tal que tengan nuestras máquinas industriales. Listo, entonces ya colocamos la línea y la conexión a tierra o el neutro para la fase de mando. Vamos a usar un contacto normalmente cerrado y esto se usa para como un botón de seguridad. Entonces si hay algún problema en la operación simplemente sería oprimir ese contacto para poder abrir el circuito. Vamos a utilizar ahora un contacto normalmente abierto y este sí va a ser para alimentar la fase de mando y específicamente la bobina de, que va a controlar el motor. Finalmente vamos a colocar la bobina, que es ese cuadrito que tenemos ahí. Listo, ese sería el control, el circuito de control. Ahora simplemente, igual que en el caso anterior, vamos a interconectar todos nuestros elementos. Entonces la línea con el normalmente cerrado, que sería el de emergencias, el normalmente abierto, que sería para poner a andar la bobina, y la bobina pues para alimentar nuestra fase de potencia. Ese sería el esquema básico de mando. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta bobina debe tener el mismo nombre de este contactor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se active la bobina se van a activar los contactores que tenemos ahí para poder configurar las líneas de alimentación del motor. Entonces acá se llama el contactor KM, entonces la bobina también tiene que llevar el nombre
de km. Listo. Entonces, haciendo esa configuración, ya y le indicamos al programa que km controla el contactor para que pase energía hacia nuestro motor. Entonces, en la parte de arriba pues tenemos la parte de simulación. Le voy a dar en el botón play y bueno, acá hay que configuremos estos nombres que aparecen acá para poder establecer el correcto funcionamiento. Entonces acá aparece como S, voy a colocarle emergencia, por ejemplo, que indicando que es un botón para paros de emergencia. Y acá, pues como este es el que pone a andar todo el circuito, vamos a colocarle ON. Listo. Vamos a iniciar la simulación. Entonces ahí ya estamos alimentando el circuito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cerrar el disyuntor. Listo, ya está cerrado el disyuntor. Fíjense ustedes que se puso en rojo indicando que hay alimentación. Ahora, en el momento en que yo active mi bobina, que en este caso le dimos el nombre de KM, se tienen que cerrar los contactores y el motor, pues para la simulación, va a cambiar de color, indicando que se energizó y pues para el caso real estaría andando. Entonces cerramos el motor y fíjense ustedes que está girando el motor, inclusive ahí nos indica el sentido de giro. ¿Qué pasa? Que al momento en el que yo suelte el clic, el motor se va a desenergizar, ¿cierto? Porque nos está autoenclavando ese contacto normalmente abierto que tenemos ahí. Entonces voy a parar la simulación y voy a hacer un arreglo que me indique que la misma bobina controla el autoenclavamiento de ella misma. Es decir, que ella misma controla la acción de que se mantenga energizado el circuito. Entonces para esto voy a usar otro contacto, igual uno normalmente abierto, de una sola línea, y lo voy a colocar en paralelo con nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a usar un cable. Y ahí pues queda en un paralelo. Ahí estamos haciendo un autoenclavamiento. Ahora voy a ponerle a ese contacto que acabé de configurar el mismo nombre de la bobina para que ella misma esté controlando ese contacto. Listo, esa sería la configuración. Vamos a simular. Entonces, primer paso, vamos a cerrar el disyuntor del motor. Ese por lo general es un artefacto manual. Y vamos a encender nuestra bobina. Entonces, fíjense que el motor en este momento está andando. Yo simplemente oprimí el botón de on y los solté, no tuve necesidad de mantener el clic. Y acá KM me controló el enclavamiento de la energía para ella misma. Por lo tanto, el motor sigue andando sin ninguna dificultad. Si yo quiero parar el motor, en este caso, pues tendría que oprimir el botón del paro de emergencia. Y fíjense que ahí se desenergizó y se paró la acción del motor. Si lo vuelvo a cerrar, pues necesito volver a oprimir el botón de on para volver a encender el motor. Entonces ahí tenemos la configuración de un circuito tanto de potencia como de mando, en este caso para el control de un motor trifásico. Y bueno, este ejercicio pues es muy parecido al que ustedes tenían allá en la parte práctica. Igual mi invitación también es a que revisen este programa, lo cacharreen, así como hicimos con el anterior. Son dos herramientas bastante válidas y que seguramente les van a ser de utilidad eh, pues en todas las prácticas que ustedes puedan hacer. Bueno, estudiosos, por mi parte pues eso sería todo. Bueno, acá tengo, si no estoy mal, bueno, sí, fíjense que se parece mucho el diagrama que tenían allá en la práctica a ese que acabamos de hacer. La idea de esta práctica era que pues muy manualmente ustedes hicieran la descripción de las líneas de potencia y el funcionamiento del control. De pronto pues si no han realizado la actividad y tienen una guía utilizando ese programa que les acabo de mostrar.
Recuerden, el primero es el Proteus, que es donde mostramos nuestro circuito básico. Y el segundo es CADE-SIMO. Ahí tienen las referencias por si los quieren buscar y los quieren ubicar en internet, lo pueden hacer. Entonces eso sería todo por ahora. Les agradezco la atención prestada. Esta sesión quedó grabada y la voy a publicar en, en los módulos del curso para que la puedan observar posteriormente. Estoy presto a la solución de dudas. Recuerden lo que les dije, yo trabajo la parte del módulo 2 y 3 y el módulo 1 lo trabajo otro profe del área de ciencias básicas. Entonces eso sería todo por ahora. Les agradezco la atención y que tengan un muy feliz día. Hasta luego.